Versículo 21, Gálatas 1:21. Dice la palabra: más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que sople sobre nuestra vida tu santa palabra. Padre, háblanos, danos entendimiento, receptividad y sensibilidad a tu voz. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Quiero que nos concentremos diríamos, en la verdad y en las implicaciones de esa verdad del versículo 24. Leí, si bien es cierto, los versículos anteriores, pero era para tener un marco de la afirmación de la que quiero partir esta hora, para que Dios pueda abrir su palabra a nuestra vida. Y la afirmación paulina del versículo 24 dice: y por causa mía glorificaban a Dios. La Reina Valera lo dice de una manera más descriptiva, creo yo, y más precisa. Y glorificaban, dice, a Dios en mí. Es como la frase cuando se dice: y glorificaban a Dios en el templo. Pablo dice: y glorificaban a Dios en mí. Es como decir, Pablo es el lugar en el que el pueblo glorifica a Dios. No es meramente la causa que va de alguna manera implícita, sino más bien glorificaban a Dios en mí. Pablo era el escenario en el que los creyentes, diríamos, se congregaban para alabar a Dios. Pablo era ese lugar en el que los creyentes miraban la gloria de Dios. No solamente era, diríamos, motivo, sino más bien el lugar en el que los creyentes daban gracias a Dios. Cuando leí esta frase: por causa mía glorificaban a Dios, o como dice la Reina Valera, y glorificaban a Dios en mí, se me inquietaba la mente, se me abría la mente a una serie de preguntas acerca de si acaso nuestra vida en verdad también es el escenario en el que Dios puede ser glorificado. Si hemos alcanzado, si hemos llegado a ese nivel, diríamos, de compromiso con Dios, en el cual nuestra vida significa, nuestra vida se convierte en una motivación para que otras personas puedan glorificar el nombre de Dios. Si acaso nuestra vida realmente ha llegado al nivel de desarrollo espiritual que se convierte en motivo de alabanza a Dios, que tanto nuestra vida se presenta como motivo de alabanza a Dios delante de los demás, que tan, diríamos, encaminado estamos en el sendero de Dios, que podemos convertirnos en motivo de alabanza.
La gente oye de nosotros. La gente mira nuestra vida y brota de ellos palabras de glorificar a Dios. Realmente nuestra vida es motivo de adoración y alabanza a Dios para otros. Yo creo, amados hermanos, que aquí hemos entrado al principio, hemos entrado al propósito de Dios. Porque fuimos creados, justamente dirá el apóstol Pablo, para alabanza de su gloria. Fuimos creados para que Él fuese glorificado. Pasamos de Gálatas a Efesios en el capítulo 1 y ya les he mostrado este principio y voy a recalcárselos esta mañana. En el capítulo 1, el apóstol Pablo en la introducción a esta carta, él va a remarcar de manera categórica que todo cuanto Dios ha hecho en nosotros tiene la finalidad de que nosotros nos convirtamos en motivo de alabanza de la gloria de Dios. No es simplemente que las acciones de Dios buscan beneficiarnos, sino que más allá de beneficiarnos, debe convertirnos en motivo de la gloria de Dios. Lastimosamente hoy día el evangelio se predica solamente como con la intención de que Dios tiene de bendecirnos. Y sí, es cierto, Dios tiene la intención de bendecirnos, pero más allá de eso, la intención de Dios no es solamente una intención salvadora, es una intención glorificadora. No es solamente un propósito, como dicen los teólogos, soteriológico, es decir, salvarnos. Ya los que están en la escuela de predicadores van entrando en estas palabras que encuentran en los libros que estamos en la escuela de predicadores. La soteriología, la doctrina de la salvación. El propósito de Dios no es solamente salvarnos, sino que habiendo salvado nuestra vida, habiendo enriquecido nuestra vida con los bienes celestiales, convertirnos en alabanza de su gloria. Y es ahí donde muchos no logran entender que el evangelio no es solamente beneficiarnos de la gracia de Dios, sino que devolverle a Dios sus acciones en términos de gloria, en términos de alabanza. Por eso dice Pablo en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Y aquí estamos en acuerdo en que el evangelio procura nuestra bendición. Pero más allá de bendecirnos, dice el versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Versículo 6, ¿para qué, iglesia? ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de su gloriosa gracia. Para alabanza de su gloria. Hemos sido bendecidos, sí, pero hemos de devolver a Dios esa bendición en términos de convertirnos en motivo de alabanza. Yo le preguntaría si las personas que le conocen pueden alabar a Dios por su vida, comenzando con los suyos en casa. La gente que vive con usted alaba a Dios por su vida. ¿Puede usted estar seguro que quienes comparten su casa puedan levantarse un día y decir: yo alabo a Dios por la vida de mi hijo, alabo a Dios por la vida de mi papá, alabo a Dios por la vida de mi mamá, alabo a Dios por la vida de mi esposo, de mi esposa, alabo a Dios, es una persona
que me inspira a darle gracias a Dios por tenerla aquí entre nosotros. ¿Y qué decir de los vecinos? Nos volvemos motivo de alabanza a Dios. Las personas pueden experimentar gratitud a Dios por nuestra vida. Los que nos conocen pueden de verdad agradecer a Dios de saber que todo lo que Dios ha hecho en nosotros se ha traducido, digamos, se ha traducido en una vida que los demás puedan devolverle a Dios lo que Él ha hecho en términos de alabanza. Dios ha hecho tanto en mí y ahora mi vida se vuelve en razón para que otros agradezcan a Dios por lo que a través de mí Él hace. Es la finalidad, dice el apóstol Pablo, es la finalidad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Fuimos adoptados hijos suyos para alabanza de la gloria de su gracia. Pero ¿cuántos entran al mundo de la religión pensando solamente en beneficiarse, pero nunca asumen la tarea de ser motivo de alabanza para Dios? Quieren recibir las bendiciones celestiales, pero no se quieren convertir en la razón por la que otros glorifiquen a Dios. Nos acercamos a Dios solamente para beneficiarnos de Él, pero no asumimos la responsabilidad que nuestra vida sea para alabanza de su gracia. Queremos su gracia, pero no queremos ser instrumentos para que otros glorifiquen esa gracia. Queremos beneficiarnos de sus bendiciones y nos acercamos para que Dios tenga bondad en nosotros, misericordia en nosotros, pero no asumimos la implicación de ser bendecidos. Y la implicación de ser bendecidos, dice Pablo, es que nos convirtamos en instrumentos para alabanza de su gloria. Hemos sido llamados en última instancia para alabanza de su gloria, no solamente para ser bendecidos. Y sigue diciendo el apóstol, versículo 7, sigue describiendo la bondad de Dios. En Él tenemos redención, mediante su sangre tenemos el perdón de pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia. Dice en Cristo, versículo 11, fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas. Versículo 12, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos ¿para qué? Seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Que seamos para alabanza de su gloria. Otra vez, la gracia se derrama en nosotros y somos herederos. Somos herederos de Dios. Somos coherederos con Cristo. Pero a muchos les encanta la parte de los beneficios que recibimos en Cristo Jesús y ser herederos de Dios, ser herederos de Dios. Pero no todos tomamos conciencia de la seriedad que significa ser beneficiarios de Dios. Ser beneficiarios de Dios significa asumir una actitud y una manera de vivir en la cual otros puedan mirarnos, puedan oír de nosotros y dar gloria a Dios. Esto es lo que Pablo dice. Esto es lo que Pablo remarca. Las iglesias no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía ahora predica la fe que quería destruir, y glorificaban a Dios en mí.
Pablo dice, ellos escuchaban de mí. Habían oído hablar de mí antes de cómo asolaba la iglesia. Habían oído hablar de mí antes de cómo perseguía a la iglesia. Pero ahora dice, oyen hablar de mí. Y cuando escuchan que yo antes perseguía esa fe y que ahora predico esa fe, ellos glorifican a Dios en mí. Las cosas que se dicen de usted, ¿será que provocan gloria a Dios en aquellos que la escuchan? Aquello que se dice de usted, ¿provoca gloria a Dios? Pablo entiende que la finalidad de Dios al bendecirnos es que nos convirtamos en canal de glorificar a Dios. Dios nos trata con gracia. Dios se relaciona con nosotros en términos de la gracia. Dios desciende, digamos, sobre nosotros en términos de la gracia. Y Pablo entiende que debemos devolverle a Dios esa generosa gracia en términos de alabanza, en términos de adoración, que la gente vea y oiga nuestro andar y glorifique a Dios. Y lo mismo dice Pablo allá siempre en los últimos versículos de Efesios, en el 1:13. ¿Está conmigo ahí? En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria, de su gracia, para alabanza de su gloria. El pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. La iglesia, diríamos, el creyente, la creyente, es adquirido por Dios. Y esta parte de ser pueblo de Dios, de ser herencia de Dios, de ser posesión de Dios, nos encanta. Porque nos encantan los beneficios, pero no nos encantan las responsabilidades. Y el beneficio es que fuimos adquiridos por Dios, somos pueblo de Dios. Pero la finalidad de ser adquiridos por Dios es volvernos para alabanza de su gloria. Hay una responsabilidad que conlleva el beneficio divino. Hay un propósito que viene consigo de esa generosidad divina. Dios nos colma de su gracia para convertirnos en alabanza de su gloria. Pero esta es la parte que no nos gusta. Esta es la parte a la que rehuimos. Solo queremos ser beneficiarios de Dios, pero no queremos asumir las responsabilidades que implican los beneficios divinos. Y el evangelio viene impregnado de ambas dimensiones. Si se parte, si se divide, si se separa, no es evangelio. No es el evangelio que salva. Y si usted no está dispuesto a asumir los beneficios y las responsabilidades y asumir de esa manera el evangelio, entonces usted no ha creído verdaderamente el evangelio. Usted tal vez está en una religión, pero no ha entrado en el evangelio. Y no es la religión la que salva, sino el evangelio. Si usted no entiende el evangelio en ambas dimensiones, si no entiende el evangelio en el campo de los beneficios divinos que hemos recibido en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, pero a la vez de esos beneficios entendemos que tenemos responsabilidad. Hay un efecto natural que autentica la obra de los beneficios divinos, y es provocar que nuestra vida sea instrumento de su gloria. Es decir, si realmente Cristo y el Espíritu han hecho una obra en nosotros, entonces se despertará en nosotros el anhelo, el sentido de responsabilidad
de querer ser instrumentos de la gloria de Dios. Si no se despierta eso en nosotros, entonces debemos de dudar si realmente Cristo habita en nosotros. Si no hay una implicación de quererme comprometer con Dios a que mi vida sea para alabanza de su gloria, entonces debemos de dudar seriamente si es Cristo, si es el Espíritu quienes han hecho su obra en nosotros. No sea que hayamos empezado un camino en un ámbito religioso que nos gusta, nos agrada, pero realmente el evangelio no ha penetrado en nosotros. Caminamos con Jesús como caminaba Judas. Oímos la palabra como la oía Judas. Tenemos privilegios en el grupo que sigue a Jesús como Judas. Estamos allí, pero realmente de forma auténtica y real la palabra de Cristo no ha entrado en nosotros. Como dice Jesús, acompáñenme en Juan. Jesús habla y dice: hablando del efecto de su palabra, vosotros, le dice a los discípulos, ya estáis limpios. Juan 13, si no recuerdo. Acompáñenme a Juan 13. Versículo 9. Juan 13:9. Entonces, Señor, no solo me lave los pies, sino también las manos y la cabeza. Hablando de la reacción de Pedro, cuando Jesús le dice: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y Jesús le contestó: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, pero hay una salvedad. ¿Qué dice? Aunque no todos. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Sugiere entonces la realidad que entre nosotros puedan haber personas, hombres, mujeres, adultos o jóvenes, que estamos a la mesa con Jesús, que nos reunimos con Jesús, que nos congregamos con Jesús, que caminamos con Jesús, pero que realmente no hay una limpieza de la palabra en nosotros. La obra de Dios no se ha llevado a cabo realmente. Por alguna razón, por algún motivo, por alguna circunstancia, estamos allí, pero no estamos realmente bajo los efectos de la obra de Cristo. No podemos explicar realmente, no hay un relato en el evangelio que se diga cómo Judas se integró al equipo de Jesús. No tenemos una narración que nos diga cómo llegó, si fue llamado, si lo invitó algún otro discípulo, si fue alguna manera circunstancial, de qué forma él se metió al grupo de Jesús, no lo sabemos. Pero ahí estaba, participando de todo lo que Jesús decía, participando de todo lo que Jesús hacía, oyendo y viendo. Sin embargo, nunca se realizó en él la obra de Dios. Sin embargo, nunca se llevó a cabo en él la acción divina que provoca la palabra. Y por tanto, no tenía la
la responsabilidad de convertirse en instrumento de alabanza a Dios, porque no puede provocar alabanza a Dios aquel en quien la obra de Dios no se ha realizado. De la manera que quizás no podemos explicar cómo Judas llegó al grupo de Jesús, quizás tampoco podemos explicar cómo usted está aquí. Pero resulta que, así como Judas estuvo en el grupo de Jesús sin que la obra de Jesús se hiciera en él, también cabe la posibilidad que entre nosotros haya personas que no han recibido realmente la obra de Dios en Cristo Jesús, y por tanto tampoco asumen la responsabilidad de convertirse en instrumento de la gloria de Dios. Es por tanto necesario que nuestra vida se vea de cara al ejemplo de Jesús, al ejemplo de Pablo, para determinar realmente si nuestra vida ha sido destinatario de la obra de Dios y por tanto asumimos la responsabilidad de querer ser instrumento de su gracia, de su gloria, o si no hay realmente una carga en usted, una preocupación, que ya veremos la que tenía Pablo. Si no hay una preocupación de querer ser instrumento de la gracia de Dios, entonces dudaríamos si en efecto se ha hecho en nosotros la obra de Dios. Lo que nos hace cercanos a Dios no es ir a una iglesia. Lo que nos hace cercanos a Dios no es ser simpatizante. Lo que nos hace cercanos a Dios es preocuparnos por ser instrumentos de su gloria. Vayamos a Gálatas y quiero que rastreemos un poco cuáles eran las preocupaciones del apóstol Pablo. Vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 11. ¿Estamos allá? Quiero que sepan, hermanos, 1:11, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Ya aquí comienza a trazarse la línea central, la línea fundamental de ser instrumento de la gloria de Dios. Para Pablo, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Versículo 11, perdón. Sí, el evangelio no es, pero para Pablo el evangelio, ¿qué significa para él en su vida? El evangelio, ¿qué hace Pablo con el evangelio, pues? O sea, para Pablo el evangelio no es un conjunto de doctrinas que hay que memorizar. Para Pablo el evangelio no son dogmas que hay que repetir. Para Pablo el evangelio es algo que compromete su vida en la proclamación. Ya aquí comienza Pablo a trazar el rasgo fundamental de aquel en quien la obra de Dios se ha realizado. Para el apóstol Pablo, predicar el evangelio es el instrumento fundamental de ser canal de la gloria de Dios, ser instrumento para que otros glorifiquen a Dios. Y Pablo lo repetirá constantemente: el evangelio que yo predico. Y luego dice más adelante, versículo 16, revelarme a su Hijo, ¿para qué? 16, ¿para qué? Para que lo predicase. Y versículo 23, el que antes nos perseguía, ¿qué dice? Ahora predica. La predicación del evangelio es el sello que revela la autenticidad de la obra de Dios en el apóstol Pablo. Predicar el evangelio es el motivo por el cual la gente dice gracias a Dios por ese hombre. Por eso, si alguien no se quiere comprometer en la predicación, tiene que revisar la eficacia de la obra de Dios en él. Porque predicar la palabra
Es el acto externo, visible, natural, esperado, que viene a consecuencia de recibir los beneficios divinos. Cuando una persona ha sido beneficiada por Dios y su gracia se ha derramado sobre él, y esa persona ha tenido realmente una revelación de Dios en su vida, un encuentro vivo con Jesucristo, y realmente Jesucristo ha marcado su existencia, esa persona de manera natural, no obligada, no empujada, de manera natural, brota el anhelo de volverse heraldo de esa persona con quien se ha encontrado. Esa es la naturalidad de la gracia. Por eso dice Juan, acompáñeme Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 43. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó. Oiga, se encontró, la experiencia del encuentro con Dios. El evangelio no es meramente una información mental. El evangelio no es simplemente un dato intelectual. El evangelio es un encuentro con lo divino. El evangelio es una experiencia con Dios. Es la revolución de todo mi interior. El evangelio es la sacudida de toda mi existencia. Todo mi ser se sacude en el encuentro con lo divino. Algo me ha zarandeado, me ha impactado, me ha tocado, ha revolucionado mi vida. Por eso dice, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Ahora, ante la experiencia del encuentro con Jesús, ¿qué hace Felipe? 45. ¿Qué hace Felipe? Habiéndose encontrado con Jesucristo, ¿qué hace Felipe? Buscó a Natanael. ¿Y qué le dice? Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Habiendo él tenido un encuentro, ahora se vuelve facilitador para que otros tengan el mismo encuentro, de tal manera que convertirse en instrumento de esa gracia es el efecto natural de quienes se han encontrado con esa gracia. Pero si usted no está comprometido en la facilitación a otros de la gracia de Dios, tendría que preguntarme si yo entonces tengo también encuentro con la gracia. Porque él sale y busca a Natanael. Hemos encontrado. El que se encuentra provoca encuentros. A quien le es revelada la gloria, anhela que otros experimenten esa gloria. Quienes han recibido la gracia se preocupa porque otros reciban la gracia. Nadie que ha sido bañado de la gracia de Dios y la ha experimentado de forma transformadora se queda apático, se queda quieto, se queda estancado. Se levanta y comienza a buscar. Comienza a buscar, comienza a buscar, comienza a buscar. Y anda diciendo, hemos encontrado, hemos hallado. Y lo van a llamar, lo van a buscar. Se vuelve un buscador. El que ha sido encontrado por Dios se vuelve un buscador
para que Dios encuentre a otros. De modo que la pasividad religiosa con la que muchos viven hoy el evangelio solo revela la duda si realmente ha habido un encuentro vivo con Dios. Y hoy día es el pecado más grande de la iglesia. Ha provocado una generación de creyentes pasivos, predicándoles un evangelio en el que solamente se habla de beneficios y nunca de compromisos. La gente hoy quiere la gracia sin convertirse en canal para esa gracia, y eso no es el evangelio. Creo que la iglesia evangélica ha sido víctima, como dice el apóstol Pablo, de la predicación de otro evangelio. Ha sido víctima de que se les ha anunciado otro evangelio, porque el evangelio encarnado en Jesús es el evangelio de la gracia y es el evangelio de la alabanza. Es el evangelio en el que nos beneficiamos de la gracia, pero que a la vez decimos a Dios: Señor, ahorita mismo yo voy a buscar a otro. Sale a buscar a su hermano, a su vecino, a su compañero en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Aquel en quien está operando la gracia le provoca una carga para que la gracia alcance a aquellos que no han alcanzado. Y si en su corazón, hermanito, si en su corazón, hermanita, no sé qué tiempo lleva usted de ser simpatizante del evangelio, o asistente, o creyendo que es, pero el criterio fundamental para que usted determine si es real o no es real la obra de Dios en usted es si usted tiene carga por los que no han experimentado la gracia de Dios. Si usted se compromete, si usted participa, si usted se activa, si usted se preocupa. ¿Qué puedo hacer por fulano? Necesita de Dios. ¿Qué hago por mi primo? Necesita de Dios. ¿Qué hago por mi hermano? Necesita de Dios. ¿Qué hago por mi vecino? Necesita de Dios. Y esa preocupación suya, la preocupación para que otros encuentren a Jesús, es la evidencia visible de que algo invisible de Dios ha tocado su vida, la gracia. Mi participación en predicar el evangelio se convierte en el sello visible, en el signo visible de que Dios ha obrado un encuentro glorioso en mi vida, que hay en mí una acción divina. Volvamos a Gálatas. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico, el evangelio no es solo para creerse, también es para predicarse. No es solamente para creer en el evangelio, también es para predicar el evangelio. De tal manera que podríamos decirlo en estos términos: mi anhelo de predicar el evangelio es el fruto de haber creído el evangelio. Y si no tengo la más mínima preocupación por predicar el evangelio, debo dudar entonces si de verdad he creído en el evangelio. ¿Me comprenden, hermanitos? ¿Comprenden, hermanos? Los miro así como asustados. Y ojalá nos asustemos de verdad. Porque la genuinidad de haber creído en el evangelio se revela en la preocupación por predicar el evangelio. De manera que si estoy inactivo, pasivo, desganado, descomprometido, no me interesa en realidad que otro escuche el evangelio. Entonces quizá realmente tengo que volverme al evangelio de verdad. Debe de revelarse Dios realmente en mi vida. Predicar el evangelio no es estrategia de crecimiento, hermanitos. Predicar el evangelio no es técnica. Predicar el evangelio es
la expresión natural de que usted ha sido impactado por el Evangelio. Felipe es impactado por Jesús y automáticamente va y cuenta a otro. Como cuando usted ha sido impactado por algo, no lo puede callar, no se lo puede guardar. Usted ha sido impactado por una noticia y usted se muere por divulgarla. Inmediatamente quiere darla a conocer. Cuando la gracia se ha derramado en nosotros, provoca una ebullición que comienza a saltar en mí y a llevarse a la vida de los demás. Pablo dice: el evangelio que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Hay dos cosas aquí que quiero resaltar en esta vivencia del evangelio. Uno es: fui de inmediato. Para Pablo, predicar es el efecto inmediato de haber sido alcanzado por Cristo Jesús. Predicar no es el resultado de haber estudiado. Predicar no es el resultado de prepararse para predicar. Predicar no es el efecto de ir a un seminario. Predicar es el resultado inmediato de haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Fui de inmediato, dice Pablo. Es el efecto natural, es el efecto esperado de la gracia. Por eso dice Hechos capítulo 9, que narra el momento del cambio de Pablo. Hechos 9, acompáñenme. Hechos 9, 18. ¿Estamos? Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Y qué, hermanitos? ¿Cuándo dice? Enseguida. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. Enseguida. ¿Quién lo motivó? Nadie. Él. Fue el resultado natural de lo que Dios hizo en su vida. Predicar el evangelio es el efecto natural e inmediato de alguien que ha sido bañado por la gracia de Dios. Una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es haber experimentado la gloria de Dios en la vida. Una cosa es asistir, otra cosa es que hayamos sido objeto de ese mover divino, de esa acción divina. Dios cayó sobre mi vida, reveló a su Hijo en mí, dice Pablo. Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Dios se apareció y me reveló a Jesús. Fui lleno del Espíritu Santo. En mí ocurrió algo tremendo camino a Damasco. Me encontré con el que vive.
El evangelio no es ir a la iglesia meramente. El evangelio es encuentro con Cristo Jesús. Es revelación de Jesús. El evangelio es amar, servir, entender, recibir, ser bañado por Cristo Jesús. Y de eso brota de manera natural algo, y es el compromiso con predicar el evangelio. Hechos registra otro caso muy delicado en cuanto a eso. En el capítulo 8, solo déle vuelta atrás a la página. Se nos habla en el capítulo 8 de un hombre llamado Simón. Y dice 8:13, dice Simón mismo que creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe por todos lados, asombrado de los grandes prodigios y señales que realizaba. Ahí andaba Simón. En términos, diríamos, religiosos, en términos eclesiales, en términos rituales, podríamos decir que Simón participó de todo. Creyó en apariencia, fue bautizado y andaba detrás de Felipe. Cualquiera diría es un hermanito. Este Simón que creyó, fue bautizado y andaba para arriba y para abajo, puede ser usted o puedo ser yo. ¿Usted ha creído? Me dirá sí. ¿Ha sido bautizado? Me dirá sí. ¿Anda ahí en las cosas de la iglesia? Me dirá sí. Sin embargo, versículo 18, al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Óiganme, había creído, había sido bautizado, seguía a Felipe, pero no tenía ¿qué? No tenía el don del Espíritu Santo. Denme a mí ese poder. Quiere decir, hey, yo no tengo ese poder. Yo no tengo eso. Eso, Espíritu Santo, yo no lo tengo. Había creído, se había bautizado, andaba con Felipe para arriba y para abajo, pero no había caído sobre él la experiencia gloriosa del Espíritu. Que en el caso de Pablo, eso fue primero y esencial. Dice Ananías: yo he venido para que seas lleno del Espíritu Santo. Y habiendo sido lleno del Espíritu, se bautizó. ¿Me entienden? Simón no. Simón se bautiza y sigue a Felipe, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Es decir, la obra de Dios no se ha realizado en él. Visiblemente aparenta ser un buen discípulo. Se somete a todo el proceso. Participa de todos los momentos. Está allí. Cualquiera diría: qué buen discípulo. Anda para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Está bien metido en las cosas. Pero la gracia no había sido sobre él. Y Pedro le dice, cuando él le ofrece dinero, versículo 20, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. 25, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Si no hay una participación
comprometida. Simón no quiere predicar, él quiere exhibirse. Él quiere seguir dándose la gloria él como antes. Porque antes todos lo admiraban y todos hablaban maravillas de él porque fingía los poderes. Él entraba a la iglesia, pero para querer seguir recibiendo gloria, quiere usar los poderes que implica el evangelio para sí mismo. No es aquello de darle gloria a Dios, que es el sello de alguien verdaderamente que se ha encontrado con Dios y que trabaja para Dios. Quiere convertirse en alguien que dé gloria a Dios. Quien ha sido encontrado por Dios busca glorificar a ese Dios. Quiere siempre ser instrumento para la gloria de Dios. Si tal cosa no está en nosotros, lastimosamente, amados hermanos, aunque me caigan bien, aunque me agraden, aunque sean cercanos, amigos, familias o vecinos, y aunque podamos ser amigos, lastimosamente, si esto no se lleva a cabo en su vida, usted todavía no ha nacido de nuevo. Entonces usted todavía no ha entendido ni la gracia ni el evangelio, y tiene que volver allí a la cruz, al evangelio, al espíritu, a la palabra, al efecto de Dios en usted. Si no ha nacido realmente este compromiso, este anhelo de querer amar, servir, trabajar para Dios, preocuparse por los que no han sido alcanzados por la gloria, esforzarse, sacrificar tiempo, recursos, energías, y disponer la vida para que otro también sea alcanzado, y querer anhelar ser canal de glorificar a Dios. Si esta dinámica espiritual no está en usted, entonces, hermanitos, difícilmente podríamos pensar que la obra de Dios se haya realizado en usted. ¿Me está entendiendo, hermanito? Ojalá me entienda y se preocupe por la genuinidad de la obra del evangelio en usted. Quizá a muchos pastores o a muchas iglesias les convendría predicarles más allí, sobarles el lomito y la cabecita y darles dormilona y decir: nos alegra que esté con nosotros aquí y ojalá nunca se vaya, y poderles hablar bonito y cosas pues de un discurso suave, placentero, casi que masajito, ¿verdad? Convertir la iglesia en un spa y convertir el mensaje en una máquina que le dé masajitos tranquilizantes. Pero eso es lo que ha hecho daño a la iglesia justamente estos días. Eso es lo que ha convertido una iglesia en ineficaz, una iglesia casi que inútil. Montones de gentes van a las iglesias hoy día para que le den un masajito, una terapia, palabras agradables y sentirse animados, salir y decir:
Yo le preguntaría, en este ciclo de renuevos, en este ciclo de renuevos, ¿usted fue a invitar a una mujer? Ni siquiera le estoy diciendo si dio una ofrenda para este renuevo. No, fue a tocar una puerta a decirle a alguien, mira, yo he encontrado algo fabuloso. Sean iluminados. El anhelo de que otros reciban de la gracia. El anhelo de que otro sea alcanzado. De forma natural. No hay que andarlo obligando. Uno, dos, muy bien. El que ha sido alcanzado por la gracia de Dios se esfuerza por alcanzar a otros. Y hay un dato más con el que quiero cerrar aquí. Pablo tiene muy claro una cosa. El evangelio no es cosa de hombres, es cosa de Dios. Pero ¿qué significa esto? El compromiso de Pablo con el evangelio no tiene nada que ver con los hombres. Si usted no entiende eso desde el comienzo, si usted no entiende eso desde el principio, entonces su vida cristiana va a depender de los hombres.
Y por eso hay mucha gente que termina apartándose del evangelio, porque vive el evangelio a través de los hombres. Pablo es muy claro en esto. Versículo 12. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano. Me llegó por revelación de Jesucristo. Luego dice, 17. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. En el 16, revelarme a su hijo para que yo lo predicara. No consulté con nadie. Hay una nota que resalta Pablo con frecuencia. Cuando Dios me encontró a mí, cuando yo recibí su gracia, cuando Él cayó sobre mi vida, eso fue algo entre Él y yo. Allí no estuvo presente nadie más. Cuando yo me encontré, cuando a mí me fue revelado, cuando su gracia cayó sobre mí, cuando yo volví mi mirada a Él, encontrarme con el evangelio fue una cosa entre Dios y yo, nadie más. No hubo hombre alguno, no hubo apóstoles, ni hubo iglesia. Fue Dios y yo. Eso es básico. Si no aprendemos que el encuentro con Dios es el núcleo entre dos seres, Dios y usted, y que el giro que nuestra vida dio y que la gracia que bañó mi vida es entre Dios y yo, los demás no tienen arte y parte en esta relación. Es relación entre Dios y yo. Todo comenzó entre Él y yo. Es lo que quiere Pablo acentuar. Mi vida de servicio, mi vida de predicar, mi vida de servir, mi vida de trabajar, mi vida de ser canal para glorificar a Dios, nació entre Dios y yo. Se mantiene entre Dios y yo y perdurará entre Dios y yo hasta el final. No hay compadre, no hay comadre, no hay esposa, hijos, cheros, amigos, hermanos o hermanas que estén interviniendo en ese compromiso, en esa dedicación, porque cuando yo comencé, cuando yo nací, cuando a mí se me reveló, cuando la gracia cayó, cuando yo recibí el privilegio de predicar, fue algo entre Dios y yo, nada más. ¿Entienden esto? ¿Por qué la gente lo aparta entonces? ¿Qué le pasa, hermana? Ay, es que fíjese que fulana. Es que le pasa, brother. Es que no me gustó lo que fulano dijo. Quiere decir entonces que tenemos que preguntarnos si estar en la vida de la iglesia es el resultado de un encuentro vivo, genuino con Dios, o es por alguna especie de animación grupal que me he metido. Pero que, así como fui animado grupalmente a predicar, pueda también ser desanimado grupalmente a predicar. Si es que yo me metí en esto por mi amigo, por mi amiga, es que mi novio iba y yo me fui con él, es que mi novia iba y yo me fui con ella. Sí, es que mi familiar iba, yo también participé, me gustó. Es que eso no es de que me guste. En este ministerio pasarán cosas que no nos gustan. Y han pasado muchas cosas que no le han gustado a uno. Pero como no es de gusto, es de llamado. No es de gusto, es de imposición divina. No es de gusto, es Dios cayendo sobre mí. Es Dios obrando en uno, es la gracia activándose en uno. Por tanto, si hemos permitido que terceras personas incidan en mis compromisos con Cristo, tengo que preguntarme si en realidad
mi compromiso nació en Cristo o en los hombres. Porque si mi compromiso con el evangelio nació con los hombres tendrán la potestad también para quebrar mi compromiso. Pero si mi compromiso nació en el Cristo resucitado que me ha sido revelado, ningún hombre tendrá potestad de interferir en mi llamado. ¿Me entiende, hermano? Dígame pues. Ahí se queda nada más viendo. ¿Sabe por qué? Porque a muchos se dejan intervenir por los hombres. Esa es la razón. No tiene carácter de decir amén, porque sabe que el desánimo, el descompromiso y la falta de tomar en serio el evangelio le ha sido afectado por los hombres, revelando así, sí, quizá su vida cristiana nació de los hombres y no de Dios. Nació de la novia y no de Dios. Nació del noviecito y no de Dios. Nació de papá o mamá, pero no de Dios. Nació de cualquier otro sentimiento, pero no de Dios. Para que mi compromiso sea inquebrantable y me convierta en realmente en que por causa mía glorifiquen a Dios, mi compromiso con el ministerio y con la obra debe nacer profundamente de Dios. Pónganse de pie, hermanitos. Que Dios se apiade de nuestras almas. Padre, alabo tu gracia, alabo tu generosidad, que un día apareciste en nuestra vida para bañarla de tu gloria y nos entregaste el enorme privilegio de predicar tu santa palabra.